Amén, hermano. Dios lo bendiga, hermanos. Disculpen, denme unos minutitos. Hermanos, Dios los bendiga grandemente. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Hermanos, en este hermoso día nos corresponde compartir la palabra con la iglesia del Señor. Voy a proceder a compartir pantalla. Sí, hermano. Hermano, el tema que quiero compartir con ustedes en este hermoso día, en esta hermosa mañana, lleva por título ¿Cómo derribar fortalezas? Ese es el título del mensaje que quiero compartir con la iglesia el día de hoy. Vemos ahí en la imagen un poderoso león y vemos ahí un joven indefenso, ¿no? Sabemos de que la palabra fortalezas se puede usar de distintas formas. Por ejemplo, yo puedo decir que mi hermano aquí es fuerte, tiene fortaleza. En este caso vemos la imagen y vemos que ese león es fuerte. ¿Cómo es posible que ese joven derribe la fortaleza de ese león? Prácticamente es imposible. Humanamente es imposible. También podemos asociar esta palabra de fortalezas a las grandes edificaciones que se hacían en los tiempos antiguos para proteger los castillos, hacían fortalezas, prácticamente es impenetrable. Allí no podía entrar prácticamente nadie. O sea, era muy difícil derribar esas fortalezas. Pero hermano, el mensaje va dirigido a este tema, cómo derribar fortalezas. A medida que avancemos en el tema, nos vamos a ir dando cuenta cómo derribamos ese tipo de fortaleza y de qué fortaleza nos estamos refiriendo. Vamos a ir avanzando, hermano. Y vamos a ver el pasaje que leyó mi hermano hace un momento, que es Efesios 6, versículos 11 y 12. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí hay una acechanza, hermano. El diablo está acechando. Esa es una realidad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, este pasaje es muy interesante porque nos muestra a cada uno de nosotros que la lucha que nosotros tenemos es una lucha continua, día a día, contra Satanás y sus demonios. Esa es una realidad espiritual, hermano. Tenemos una lucha continua contra Satanás y sus demonios, no contra el hermano, no contra la hermana, no contra el vecino o la vecina o algún familiar que se oponga en contra mío, sino contra Satanás. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra Satanás y sus demonios. A eso se refiere el pasaje. Esas huestes espirituales de maldad es el ejército de Satanás, hermano, en el cual nosotros, desde el momento que nos convertimos a Cristo, nos hicimos enemigos del diablo. Esa es una gran realidad, hermano. Cuando estábamos en el mundo, no, pero cuando venimos a Cristo, ya somos enemigos de Satanás. Y hay una lucha entre Satanás y el creyente. Vamos a seguir avanzando y vamos a ir viendo, hermano. En 1 Juan 5:19 dice la palabra, y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Hermanos, aquí hay una realidad de que el mundo entero está dominado por Satanás, está dominado por el diablo. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros salimos del dominio de Satanás y nos convertimos en miembros del ejército de Dios. Y comienza esa batalla, hermano. Comienza esa lucha entre Satanás y nosotros. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Eso se refiere a Satanás y sus demonios. Esa es la lucha que tenemos cada uno de nosotros. Y cuando estamos en el mundo, obviamente estamos en los brazos del diablo. O sea, ya él nos tiene a su merced. Pero cuando venimos a Cristo es que comienza esa batalla espiritual, hermano. Comienza una batalla espiritual. Pero ¿cómo el diablo domina el mundo, hermano? ¿Cómo el diablo domina el mundo y cómo es esa lucha espiritual, hermano? ¿Cómo es esa lucha espiritual? Segunda de Corintios 4, versículo 4, dice la palabra del Señor, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mira, hermano, cómo trabaja Satanás en la vida de los inconversos. Cómo trabaja el diablo en la vida de las personas que no conocen de Cristo. Dice el Dios de este siglo, refiriéndose al diablo. Dice que cegó el entendimiento. Hermano, el diablo, una de sus armas más grandes es la parte del entendimiento del ser humano. Muchas veces cuando vamos a predicar el evangelio a personas inconversas, nos encontramos con tantas excusas, nos encontramos con tantas cosas, pero nos ponemos nosotros a preguntar, ¿cuál es el trasfondo de eso? Preguntamos nosotros en un momento, ¿qué está pasando? ¿Por qué a esa persona le cuesta recibir el evangelio de Cristo? Y la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, hermano. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. ¿Y para qué cegó el entendimiento de los incrédulos? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Esa es la oposición que pone el diablo, hermano. Y esa es la lucha que tenemos día a día. Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y obviamente nos utiliza a nosotros como instrumentos útiles en sus manos para que las personas se acerquen a Él. Pero nos encontramos con la oposición, hermano. Nos encontramos con la oposición del diablo que está cegando el entendimiento de las personas para que no se acerquen a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y eso ha pasado a lo largo de la historia. Recordemos el caso de Adán y Eva. Dios le había dicho unas palabras muy claras a Adán y Eva y le da una ordenanza y le dice, de todo árbol que está en el huerto puedes comer, mas del árbol que está en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no puedes comer, porque el día que comas morirás. Dios le da esta advertencia a Adán y Eva, pero Satanás comienza a trabajar por aquí, por la mente, por la confusión. ¿Y qué le dice Satanás a Eva? Con que Dios te ha dicho que el día que comas morirás, pues no morirás. Vemos, hermano, que ahí está lo que Dios dice y Satanás tratando de confundir, de cegar el entendimiento de los hombres. Y vemos que Eva le hace caso a las palabras de Satanás, toma del fruto prohibido y todos sabemos lo que pasó. Murieron espiritualmente como Dios se lo había dicho. Entonces ese es el trabajo del diablo y esa es una de sus armas más poderosas, hermano. La parte del entendimiento del ser humano. Y
ese es uno de los motivos por los cuales cuando salimos a predicar encontramos mucha oposición, porque Satanás ha hecho su trabajo. Satanás ha hecho un trabajo y nosotros debemos aprender a cómo derribar las fortalezas del diablo. Y vamos a ver más adelante a qué me refiero con esto, hermanos. Vamos a ver otro ejemplo aquí en Marcos, capítulo 4, el verso 15. Dice la palabra, la parábola del sembrador, Jesús explicándola. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene, ¿quién viene? Satanás. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ese es el trabajo del maligno, que las personas se aparten de Dios, de tratar de confundir y de cegar el entendimiento de las personas para que se alejen de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos este ejemplo claro, hermano, donde Él hace su trabajo. En Primera de Pedro 5:8 también vemos una advertencia y la palabra nos dice que seamos sobrios, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, hermano. Hermano, el diablo anda como león rugiente, acechando, buscando el momento preciso para devorar a las personas y a los cristianos también, hermano. Y por eso la Biblia nos manda a estar sobrios y a estar velando espiritualmente. Debemos estar activos en las cosas de Dios para que el enemigo no nos sorprenda, hermano. No nos sorprenda, porque hay una batalla contra huestes espirituales de maldad. En 2 Corintios 2:11, también otra advertencia, dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, hermano. Hay muchas personas que piensan que ya es una doctrina, inclusive, que el diablo no existe, que el diablo fue destruido, pero aquí el apóstol nos dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo, hermano. Y una de las maquinaciones de Satanás a lo largo de la Biblia, hermano, es cegar el entendimiento del hombre. Es entrar por la parte de la mente del hombre para confundirlo, hermano. Y es por eso que existen tantas religiones a nivel mundial. Porque las personas están confundidas, hermano. Satanás ha hecho un trabajo bien hecho. Y no le estoy dando mérito, pero es la realidad. ¿Por qué hay tanta confusión en el mundo? Porque Satanás ha cegado el entendimiento de las personas. Lo ha cegado a tal punto que tenemos miles y miles y miles de religiones a nivel mundial, hermano. Miles. Una de las armas más poderosas del diablo es entrar por aquí, por la mente, por el entendimiento del hombre. Y nosotros no debemos ignorar eso, no debemos ignorar las maquinaciones del diablo, hermano. El diablo es astuto, es muy astuto, hermano. Y recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Satanás había entrado por aquí, en la mente de Pedro. Y Pedro estaba siendo un instrumento en las manos de Satanás. Pero Jesús no ignoró las maquinaciones del diablo y le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado, hermano, con lo que pensamos. Muchas veces en la vida cotidiana vamos conduciendo un auto y viene alguien y se nos atraviesa de repente y ya cogemos una ira y queremos perseguirlo para también tirarle el carro. Ese es el diablo, hermano. Ese es Satanás. Ese no es Dios que pone ese pensamiento ahí en la mente del hombre. ¿Quién puso el pensamiento de vender a Jesús por un par de monedas en la mente de Judas? El diablo. Y la propia escritura lo dice.
que el diablo puso en Judas traicionar a Jesús. Entonces esa es una de las armas más poderosas del diablo, entrar por la mente, cegar el entendimiento del hombre para que el hombre se aparte de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y es por eso que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. No podemos ignorarlas. Vamos a seguir, hermano. Segunda de Corintios 10, versos 4 y 5. Vamos a ver qué tipo de fortalezas es la que nosotros debemos derribar y debemos saber cómo derribar las fortalezas. El título del mensaje es ese. Verso 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a analizar ese verso 4 y después vamos al 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No estamos hablando de armamentos de guerra, no estamos hablando de dinamitas, de bombas, de escopetas, de rifles, de bazooka. No estamos hablando de ese tipo de armas. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Sigue diciendo, sino poderosas en Dios. Hermano, el armamento militar de la iglesia de Cristo es poderosa en Dios. No estamos hablando de armas humanas, armas carnales, sino estamos hablando de otro tipo de arma más poderosa. Dice que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Este pasaje yo le estuve analizando, hermano, y en el original griego esta palabra para la destrucción de fortalezas se refiere a la destrucción de ideas, de pensamientos, de conceptos preconcebidos en el hombre, hermano. Y el verso 5 nos lo ratifica. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, hermano. Usted recuerda, hermano, cuando Satanás se llevó a Jesús para tentarlo. ¿Con qué quiso Satanás tratar de tentar a Jesús? Amén. Por aquí. Quería introducírsele por aquí. Y le dijo, tú no eres Jesús, tú no eres el Mesías. Agarra esa roca y conviértela en pan. Pero ¿cómo Jesús destruyó la fortaleza? La fortaleza, hermano, es el concepto preconcebido, las ideas erradas. ¿Cómo Jesús contrarrestó eso? Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Destruyó el argumento del diablo, hermano. Lo destruyó por completo. Y después le dice, tírate, arrójate para que tus ángeles te guarden, te salven. Apártate de mí, Satanás. Escrito está, porque al Señor tu Dios servirás y solo a Él honrarás. Hermano, vemos cómo destruyó la fortaleza, los pensamientos, las maquinaciones del diablo, lo que el diablo tenía planeado de introducirse en la mente de Jesús para tratar de manipularlo. Jesús con la palabra de Dios destruyó todo argumento del diablo, hermano. Todo argumento de Satanás. Y vemos, hermano, cuáles son las armas de nuestra milicia. Yo creo que ya todos sabemos cuál es esa arma. La palabra de Dios. Hay tanta confusión en el mundo, hermano, porque las personas no escudriñan su Biblia, hermano. Hay tanta ignorancia bíblicamente en muchos lugares religiosos porque las personas no se sientan a leer la Escritura. Y es allí, hermano, donde el diablo toma ventaja, hermano. Es ahí donde Satanás se introduce sutilmente en las mentes de las personas y comienzan a tergiversar la palabra. Es ahí, hermano, es en ese momento.
Pero la Escritura dice que debemos derribar las fortalezas. ¿Cómo la derribamos? Con la Escritura, con la palabra de Dios, hermano. Hermanos, la obediencia a la palabra de Dios nos da la victoria en la guerra espiritual. He visto muchos lugares, por lo menos yo salí de grupos religiosos y he visto muchas cosas. Y en aquel tiempo que estaba allá, veía que las personas decían, hermano, vamos a orar para derribar la fortaleza del narcotráfico. Y comenzaban a gritar y comenzaban a clamar y derribamos la fortaleza del narcotráfico. Y era cuando más se expandía el narcotráfico. Y derribamos la fortaleza de la droga, de la adicción. Y era cuando más se extendía la droga, todas esas cosas. Porque la Biblia está hablando, hermano, de los argumentos, de estar preparados, hermano, para cuando Satanás quiera tomar ventaja por nuestra mente, nosotros tener la palabra de Dios y poder contrarrestar las acechanzas del diablo, hermano. Eso es lo que enseña la palabra, hermano. Y es necesario que cada uno de nosotros estudiemos la palabra, escudriñemos, nos sometamos a la palabra de Dios, hermano, porque escrito está. Y si usted es un cristiano, hermano, que es obediente a la palabra, créame que derribará cualquier fortaleza. Y el diablo tiene que huir, hermano. El problema es cuando usted no escudriña su palabra, el diablo le dice cualquier cosa por la oreja y entonces pasa lo que le pasó a Eva, la convenció, tomó de fruto prohibido y hubo consecuencias allí y todos sabemos lo que pasó. Entonces, hermano, el mensaje de hoy es que obedezcamos la palabra, escudriñemos cada vez más de la Escritura. No ignoremos las maquinaciones del diablo, hermano, porque están a la orden del día. No las ignoremos. Discernamos las maquinaciones de Satanás, pero contrarrestémoslas, derribemos esa fortaleza con la palabra de Dios, hermano. Dios lo bendiga en este hermoso día, hermano, y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.